La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Vamos al capítulo 6 de Romanos, desde el verso 21, vamos a leer desde el verso 21 esta carta tan importante que escribió el apóstol Pablo. Ahí está en la pantalla el texto, lean con todos nosotros. Está haciendo una pregunta el apóstol Pablo. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios bendiga su palabra. Amén, hermanos. El verso 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Puede tomar asiento, hermano y hermana. El apóstol Pablo nos viene hablando de lo terrible del pecado. A través de los mensajes, desde el capítulo 1, le hemos visto el verdadero rostro del pecado. Aunque de momento se disfraza muy codiciable, muy lindo, muy hermoso, termina siendo terrible y feo como Chucky, el muñeco, ¿verdad, hermano? El pecado es terrible. ¿Cuántos dicen amén conmigo, hermano? El pecado es terrible y nuestra naturaleza es una realidad. Solo que el señorío de Cristo nos ayuda a imponernos y a vivir una vida victoriosa, aún en medio de esa tendencia del pecado. En una oportunidad yo le estaba diciendo al Señor: Señor, yo soy pecador. Señor, yo confieso mi pecado. Soy tan pecador, Señor. Y de pronto escuché como una voz que me decía: tú eres más pecador de lo que tú crees, Luis. Yo, bueno, Señor, está bien, de verdad que no tengo excusa delante de ti. Pero a Dios gracias por la obra de Jesucristo que nos libra, como dice San Pablo, del pecado. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo utiliza aquí, continúa mejor dicho, porque lo viene haciendo desde el principio, desde los primeros capítulos, utilizando este recurso de la retórica, ¿no? Pablo, acuérdense que Pablo estaba entre los grandes oradores de su tiempo. Él estudió a los pies de Gamaliel y una de las cátedras que obligatoria era la cátedra de la retórica, la capacidad de dar un discurso a base de preguntas para agilizar y ejercitar la razón, la lógica, el sentido común de la audiencia. Por ejemplo, Pablo acaba de preguntar: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, responde él mismo. Pero está ayudándonos en esas preguntas a responder y a ejercitar y a estirar nuestro pensamiento. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos recibiendo de la palabra de Dios? Más adelante dice: ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, dice San Pablo, tampoco. Entonces esas preguntas nos permiten entrar en la esencia del mensaje. Entonces el texto que leímos comienza con una pregunta: ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Cuál es el resultado de vivir esa vida practicando aquellas cosas que describe el capítulo 2, el capítulo 1, capítulo 2 de Romanos? ¿Cuál es el resultado? Bueno, un sentimiento de culpa. Después que pecamos nos sentimos culpables. Depresión, nos hundimos, nos sentimos por el piso. Nuestra moral se viene abajo totalmente. Angustia, estamos angustiados porque sentimos que hemos hecho algo malo y que no está bien. Entonces pensamos que nos va a suceder algo como consecuencia. Entramos en zozobra, soledad, porque nos sentimos solos, opacados, por allá retirados. Sentimos miedo y nos escondemos entonces. Esto es lo que siente cuando una persona peca. Sentimos dolor por haber fallado, por haber ofendido al otro. ¿Y qué resulta entonces de todo este sufrimiento, hermanos?
La muerte es una muerte progresiva. No morimos instantáneamente, es una muerte progresiva. Uno va muriendo. Entonces son hombres muertos caminando, seres humanos caminando. César Somoza, los amantes del rock and roll venezolano, el vocalista de Resistencia, él tiene una canción muy famosa que se llamaba Muerto en Vida. Yo no sé a dónde estoy, pero sé que voy rumbo a la muerte, cantaba César Somoza. Muertos caminantes es el resultado, es lo que merece una persona que se dedica a solo pecar, y el pecado es un estilo de vida, una manera de vivir, reincidiendo constantemente en el pecado. Lo que le espera, según la palabra de Dios, es la muerte. Pero quiero resaltar ahora lo que dice el verso 22. Lean conmigo allí. Mas ahora, como que si San Pablo con esa expresión le pusiera negritas a esa frase, ¿verdad? Imagínense que él le pone negritas allí, lo subraya, le pone unos asteriscos allí, le pone y le dice, mas ahora, casi como que lo pone también en mayúscula, mas ahora, este es el tiempo presente perfecto, no tiene que ver con el pasado, aunque afecta indirectamente el pasado, nuestra mala manera de vivir. Y nuestro futuro también es asegurado por lo que estamos tomando por la fe en el tiempo presente. Mas ahora, en este tiempo, este es el tiempo, somos libres del pecado. ¡Aleluya! Este es el tiempo de disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Parece que algunos no lo creen, hermano. Este es el tiempo de disfrutar la libertad en Cristo Jesús. Aleluya. Si tú lo crees, da un gloria a Dios bien fuerte, hermano. Aleluya. Somos libres. Y podemos pasar domingo tras domingo disertando acerca de lo que significa que somos libres en Cristo Jesús. Yo solo voy a tocar un aspecto nada más, pero voy a seguir un momentico, hace un paréntesis aquí y continúo con el texto del verso 22. Libertados del pecado, y también dice que somos hechos siervos de Dios. Aleluya. Dios nos hace en este tiempo sus siervos, sus esclavos. En el original es la palabra doulos, un esclavo que se debe a su Señor. Dios nos ha hecho sus esclavos, pero sabemos que su yugo es fácil, que su carga es ligera. ¿Cuántos saben que es así, hermanos? Cuando estábamos presos del pecado, el pecado nos disminuía, el pecado nos retrasaba, el pecado nos anulaba como persona. El pecado quería era destruirnos completamente. Pero el yugo de Cristo, las cadenas de Cristo, es un yugo ligero, es una carga fácil de llevar, es un estilo de vida que nos satisface, es una vida que provoca vivirla todos y cada uno de los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aleluya. ¿Habrá alguien aquí que le pesa ser cristiano? Creo que ninguno. Si tú has probado a Cristo, no hay nada mejor que seguir a Cristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Creo que el único que lloró fue aquel hombre que lloraba en la mesa, en la cama del hospital. Había recibido a Cristo y estaba contento, pero se puso a llorar de repente. Y la gente le decía, pero ¿por qué lloras? ¿No estás contento de que tus pecados fueron perdonados? ¿No estás feliz de haber recibido a Cristo? ¿De que tienes la vida en abundancia? No, no lloro por eso. Lloro es porque cuando parta de este mundo y me encuentre con mi Señor, para mí será muy triste presentarme ante Dios con mis manos vacías. Yo quería dar frutos dignos de arrepentimiento en una vida que glorificara al Señor. Qué triste es haberle conocido aquí en la cama cuando estoy a punto de morir. Cuánto hubiera querido vivir una vida para comprobar y disfrutar las maravillas del Señor, para decirle al Señor que no hay nada mejor que ser hijo e hija de Dios.
somos cristianos. Dios nos ha hecho sus sirvientes, sus servidores, hechos siervos de Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Tenéis por vuestro fruto ¿la qué? La santificación. El resultado entonces de toda persona que ha sido librada del pecado es que es una persona que es completamente apartada para dedicarse a las cosas de Dios. Quiero hacer un énfasis aquí. Dedicarse a las cosas de Dios no es estar metido en la iglesia. Nadie por meterse en la iglesia se hace cristiano. Como por meterse en un garaje se va a convertir en carro. Dios te hace su servidor donde quiera que tú te encuentres. En tu puesto de trabajo, en tu lugar, en tu área de influencia. Allí tú puedes servir al Señor. Aleluya. Y allí tú puedes ser un santo, una santa del Señor Jesucristo. El que nos ha santificado es que nos ha apartado para el servicio exclusivo de Dios, para que todo lo que hagamos tomemos en cuenta a Dios. Antes estábamos dedicados al sistema del pecado, el sistema que impera en el mundo. ¿Cuál es? El pecado. Y como no teníamos a Cristo, entonces obedecíamos a ese sistema. Entonces todo lo que hacíamos era dedicado a ese sistema. Algunos por ignorancia, otros a sabienda muy bien lo que eso significaba, pero sin la habilidad de ser librados de esa condición. Pero servíamos al pecado, como dice el mismo apóstol San Pablo en los capítulos anteriores. Pero ahora nosotros servimos a Dios. Entonces Dios nos separa del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. De un mundo donde servíamos al pecado, ahora a una atmósfera espiritual donde le servimos a Dios. Pero esa atmósfera, ese lugar, no es un lugar físico. No es que se le sirve a Dios. No es que por estar en la iglesia estamos santificados. No, tú puedes estar en tu trabajo en la semana y tú estás siendo santificado. Tú estás con tu familia en la playa, tomando el sol, disfrutando las olas, y tú estás siendo santificado. Tú puedes estar en la sala de cine viendo un estreno de la mejor película del momento y allí comiéndote tus cotufas. Tú estás siendo santificado, porque es santificado tu vida, es santificado no solo tu vida, sino todo lo que tú haces. Entonces donde tú vas santificando todo donde Dios te lleva. Eres una persona apartada, consagrada para el uso exclusivo de Dios. Dios toma tu vida y dispone de ti cuando quiere y como quiere, pero tienes la libertad de hacer tu vida en este mundo. Alabado sea Dios. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios nos viene sacando de esa idea antigua, ¿verdad? De que todo el mundo era pecado y entonces teníamos que estar allí en un claustro, apartados del mundo para no contaminarnos. No, el Señor nos dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y también los que en él habitan son del Señor Jesucristo. Aún los que no conocen a Dios, aún los que hacen y persisten en el mal, aún de ellos es el Señor. Ellos son del Señor. Entonces dice que nos ha santificado. ¿Y qué más dice? Dice, y como fin, la vida eterna. El fin, la vida eterna. No habla del fin como de la meta. Ay, algún día llegaré, ese es el fin. La meta será la vida eterna. No, sino el propósito, la razón de ser. En lenguaje muy nuestro proyecto de vida. Tu proyecto de vida es la vida eterna, aleluya. Tu razón de ser es la vida eterna. Lo que le da sentido a todo lo que tu principal motivación es la vida eterna. ¿Y qué significa eso? Que todo lo que tú vives, todo lo que tú sueñas, todo lo que tú planeas, todo lo que tú realizas, lo haces para la gloria de tu Señor, tu Salvador. Aleluya, como una ofrenda para Dios. Tu propósito es la vida eterna. Tu razón de ser es la vida eterna. Y la vida entonces cobra un significado. Entonces ya no es lo que dices, sino es lo que muestras. Nuestro mundo contemporáneo no solo precisa escuchar. Yo creo que más que escuchar, lo que precisa nuestra generación contemporánea es ver la gloria de Dios.
No es lo que tú dices, es lo que yo veo en ti. Entonces nuestro reto es mostrar con nuestra vida, nuestro desenvolvimiento cotidiano, que nosotros somos una generación nueva, que nosotros somos una estirpe divina, redimida por la sangre de Cristo. Y a través de tu comportamiento, de tu testimonio, aunque no estás hablando, tú estás mostrando la gloria del Señor. Aleluya. Ese es el mayor desafío de la iglesia del siglo, de comienzos del siglo XXI. No tanto hablar el evangelio, es mostrar el evangelio con hechos, con nuestra vida. Amén. Si tu vida no es un mensaje, tu mensaje no tiene vida. Y el mensaje que precisa Caracas, el mensaje que precisa Venezuela, no es un mensaje que se pueda hablar, es un mensaje que se pueda ver, que se pueda mostrar. Aleluya, alabado sea el Señor. Entonces ahí están, hermano, ahí está lo que Dios nos propone, que hagamos aquello que Dios nos ha hecho servidores, nos ha santificado y nos propone esto como proyecto de vida, la vida eterna, las cosas espirituales. Poner la mira en las cosas de arriba, una vida enfocada en las cosas de Dios, una vida centralizada en Cristo Jesús, con un sentido de servicio. No vengo para que me sirvan, vengo para servir. Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dándonos ejemplo a nosotros, la toalla y el lebrillo. Creo que esta generación será conmovida, no solo por mostrar el amor de Dios, sino a través del servicio también. Aquí están los elementos, hermanos. Aquí están los elementos para nosotros mostrar la gloria de Dios en nuestro mundo contemporáneo. Quiero que volvamos al principio del verso 22 otra vez. ¿Qué es lo que dice Pablo entonces? Mas ahora que habéis sido ¿qué? Libertados ¿de qué? Del pecado. Yo quiero que levanten la mano los que declaran que han sido libertados del pecado. Levanten su mano. Aleluya. Alabado sea el Señor. Mira a la persona que está a su lado. Y dígale, yo soy libertado del poder del pecado. Aleluya. Soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Puede decirlo conmigo. Soy libre. Soy libre del poder, del pecado y de la maldad. Amén. No estamos diciendo que no serás tentado. Por supuesto, hermano. Al salir de ahí vas a ser tentado. Pero ahora el pecado no es tu Señor. No te domina, aleluya, porque ahora ¿quién es tu Señor? Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya. Y Él nos da el poder para resistir y para poner el pecado en su lugar, en el nombre del Señor Jesús. Somos libres, muchos elementos. ¿Libres para qué? Bueno, quiero decir, por ejemplo, libres para sufrir. Tenemos la libertad de sufrir por la causa de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Somos vituperados por el nombre de Cristo. Somos bienaventurados, dice Jesús en el Sermón del Monte. Somos libres también para adorar, para bendecir el nombre del Señor. Libres para hacer tantas cosas para el reino de Dios. Aleluya. Pero creo que necesitamos ejercer nuestra libertad para aquello que nos recomienda el autor de Hebreos, por ejemplo. Vamos por un momento a Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 10. Vamos a leer el verso 19. Pueden ponerlo en la pantalla, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 19. ¿Cómo dice? Así que, hermanos, teniendo libertad. ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Y usted lee todo ese capítulo y es maravilloso, hermano. El autor de Hebreos. Por eso es que algunos dicen que quizás el autor de Hebreos fue Pablo, porque capta palabras y estilos de escritura que pareciera que fue el apóstol. No se sabe a ciencia cierta quién fue el que escribió la carta de Hebreos. Ese es un debate que todavía en el Seminario Evangélico de Caracas está abierto, ¿verdad, Lile? Pero bueno, aquí no vamos a hablar de quién escribió Hebreos, o sí o aquel, ¿no? Pero aquí es lo que dice el autor de Hebreos. Me parece que fue Pablo, ¿no? Es como una sospecha. ¿Qué dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, aleluya,
Esa libertad que el Señor nos da, nos da la facultad de poder entrar. Libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Cómo es esto el lugar santísimo? Bueno, el autor de Hebreos en este contexto viene hablando de la manera como el pueblo de Dios, escogido de Dios, el pueblo de Israel, mostraba su devoción a Dios en el pasado, en el Antiguo Testamento. Y cómo, ¿dónde estaba centrada la devoción a Dios sino en el tabernáculo? ¿Cuántos se recuerdan del tabernáculo de Moisés? Luego viene el tabernáculo de David. Pero hablando del tabernáculo que Dios le revela a Moisés, estaba dividido en ¿cuántas partes? En dos partes, ¿verdad? La primera se llamaba lugar, ¿qué? Lugar santo. ¿Qué había en el lugar santo? Había el candelabro, ¿se acuerdan? De 6 brazos. Y ese candelabro tenía que arder día y noche. Día y noche allí. Día y noche. Con el aceite que preparaban, con una receta que dio el Espíritu Santo a Moisés. Los levitas estaban dedicados a preparar ese aceite que iba a mantener ardiendo esas lámparas. Increíble eso. Había una mesa, ¿se acuerdan? Una mesa. Y habían unos panes que los sacerdotes hacían. Ellos también eran panaderos. Y entonces ellos ponían unos panes, le llamaban los panes de la proposición. Entonces esos panes estaban allí como un símbolo también importante, ¿verdad? Del sustento divino, del alimento de Dios. ¿Y qué había después? Había una segunda cortina, había una cortina en la entrada para pasar al lugar santo y toda la parte de los sacrificios donde actuaban los levitas. Y después de la mesa de la proposición y del candelabro venía una segunda cortina, un velo le llama la Biblia. Y detrás de ese velo venía la segunda parte que se llamaba el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba una caja que se le llama el arca del testimonio del pacto. Esa es una caja de madera de acacia rodeada perfecta y por dentro y por fuera completamente de oro. Y dentro de esa arca había un envase con maná, unos pedazos de maná, que era el pan que descendió del cielo para alimentar a su pueblo en el desierto. Estaban los ejemplares originales de las tablas, imagínense ustedes, de la ley que Dios le reveló a Moisés en el monte Sinaí. Y estaba la vara de Aarón, el sacerdote, sumo sacerdote Aarón, hermano de Moisés. Y esa vara había reverdecido, como ratificando que el liderazgo de Aarón no era por voluntad humana, sino que era que Dios lo había escogido. Porque había una disputa de que si era Aarón, que si debería ser, es que acaso esta es influencia, porque es hermano de Moisés, y comenzaron a murmurar. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Entonces Dios envió una señal y dijo, bueno, todos los jefes de cada una de las familias, de las 12 tribus, pongan su vara, incluso la vara de Aarón, pónganla allí delante de la presencia de Dios y váyanse a dormir. Al día siguiente, la vara que florezca, ese es el varón que Dios ha escogido para este cargo de sumo sacerdote. Y cuando amaneció fueron a ver todas las varas y la única vara que había reverdecido, florecido, era la vara de Aarón. Entonces el pueblo se quedó callado y dijo, ok, amén, este es el hombre que Dios ha escogido. Entonces ya no hubo protesta, ya no hubo dudas de que ese era el escogido de Dios para el sacerdocio. Entonces ese mostró la voluntad divina, el poder de Dios, la capacidad de Dios de respaldar sus llamados. Y entonces estaba el ejemplar allí de la vara de Aarón reverdecida, florecida. Imagínense ustedes, un tesoro. Eso es un tesoro increíble, hermano, en esa caja. Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y una muestra del maná, del pan en hojuelas que descendió desde el mismo cielo. Imagínense ustedes, es un tesoro que no tiene comparación, hermano. Y entonces esto está cubierto con una tapa bellísima, unida a unos querubines, unos serafines esculpidos magistralmente, también bañados en todo en oro bruto. Y esos serafines estaban inclinando sus alas hacia el centro. Y ese era entonces todo lo que es la proposición. Y entonces eso simboliza el rescate, la justificación, la expiación de todos nosotros. Pero el tema con el tabernáculo era que todos los sacerdotes podían trabajar en el lugar santo.
donde estaba el pan, donde estaba el altar, donde hacían los sacrificios, donde estaba el menorá. Pero en el lugar santísimo no podían entrar. Solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote, en este caso Aarón, cuya vara había reverdecido. Él entraba un día al año y tenía que estar, bueno, pero perfecto delante de Dios, porque si no la gloria de Dios lo aniquilaba ahí mismo en el lugar santísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Jesucristo, mis queridos hermanos? Que Jesucristo muere en la cruz, y cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué es lo que pasa con el velo del templo de Jerusalén? Se rasga de arriba para abajo, como para que dijeran que no fue el hombre que lo rasgó, sino que fue el mismo Dios que lo rasgó desde arriba. ¿Sabe lo que es difícil? Eso, romper una cortina desde arriba. Eso lo hizo el dedo de Dios y rompió ese velo, ¡ras!, queriendo decir que ya no hay separación. Aleluya. Ahora, por medio del velo, por medio de la cortina, que son un tipo del cuerpo de Cristo que acabamos de conmemorar con la Santa Cena, ese cuerpo es la puerta, ese velo es la puerta que ahora tenemos libre acceso por la sangre de Cristo Jesús al lugar santísimo. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí rápidamente, hermano? Que en el lugar santo están las actividades, está el servicio, está el trabajo, todo lo que tú y yo podamos hacer dentro del contexto del reino de Dios. Es todo lo que tú y yo podemos hacer para Dios. Pero en el lugar santísimo está solo lo que Dios hace para nosotros y por nosotros. En el lugar santísimo no hay nada que tú y yo podamos hacer. Lo único que tú y yo podemos hacer está en el lugar santo, en el lugar de las actividades. Pero en el lugar santísimo está solo lo que el dedo de Dios ha hecho con su poder. Y lo que el Señor quiere para todos nosotros en este tiempo es que nos atrevamos a entrar en esta nueva dimensión del lugar santo al lugar santísimo. Ya el Señor lo hizo, pero parece que no lo vivimos. Pero el Señor quiere que tú y yo tomemos la decisión con la libertad con que el Señor nos ha hecho libres del pecado. Tomemos la decisión en esta tarde de entrar a una nueva dimensión de la manifestación de la gloria de Dios. Intimidad a solas con el Señor. Al Señor le agrada que le sirvas. El Señor le agrada que hagas cosas para Él. Pero Dios te está llamando a que te juntes con Él, a que te metas con Él, a que le busques en el secreto de tu corazón, a que te metas en oración, a que construyas un altar para que estés en intimidad con el Señor, como lo hizo María, que estaba a los pies de Jesús. Aunque Marta estaba haciendo las arepas, Jesús le dijo: Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. O sea, no el servicio, no las actividades, no lo que hago, sino lo que soy delante de la presencia del Señor. El privilegio de estar a solas con el Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Es tanto el trabajo que tenemos por delante que Dios quiere primero prepararnos. Y la mejor manera de estar preparados es estar metidos con el Señor. Dios te está llamando a que te metas con Él, a que le busques íntimamente, a que apartes unos días para ayunar y orar. Pero no es ayunar por ayunar, para decir: mira, tengo 3 días en ayuno. No, eso es pasar hambre, hermano. Es meterte 3 días sin comer, pero es para estar dedicado y enfocado en el rostro santo de Dios e indagar en su presencia. ¿Qué es tú quieres conmigo? ¿Cuáles son tus planes conmigo? ¿Cuál es tu dirección para mi vida? Y lo que Dios te está llamando a que lo hagas. Aleluya. Dios quiere que tú puedas entrar, mi hermano, a esa nueva dimensión de Dios. Aleluya. Teniendo libertad. Verso 22 otra vez, por favor. Romanos capítulo 6, 22. Mas ahora habéis sido, ¿qué? Libertados del pecado. La libertad en Cristo Jesús. Libertad para entrar al lugar santísimo. Libertad para entrar a una nueva dimensión, donde el énfasis no es lo que yo hago para Dios,
donde el énfasis es lo que solo Dios puede hacer. ¿Cuántos están anhelando entrar en la atmósfera de lo que Dios solamente puede hacer? Aleluya, gloria a Dios. Yo lo anhelo, hermano, se lo confieso. Es una bendición para mí caminar 30 años de la mano con el Señor, servirle. Y si escogiera otra vez, volvería a escoger el servicio a Dios. No hay nada que se le compare a servir a Dios. Pero ¿sabe qué? El servicio no puede competir con la presencia de Dios. El llamado es entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Entrar a una nueva dimensión, una nueva revelación de la gloria de Dios, por Dios. ¿Qué es lo que había en ese arca del lugar santísimo? Ahí estaban las tablas de la ley. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces? Que entremos en un momento donde digamos: Señor, he estudiado tu palabra, me he leído la Biblia, me he memorizado varios versículos, pero ahora yo quiero que tú me reveles tu palabra. Aleluya. Aleluya. Si nosotros vamos a tocar la historia de este país, se necesitarán hombres y mujeres que conozcan personalmente la voz de Dios. Fue con la palabra que el mundo, los cielos y la tierra fueron creados. Vea Génesis capítulo 1. Hágase la luz, hágase esto, hágase el mar, todo fue creado por la palabra. Una ciudad completa fue transformada por el poder de la palabra de Dios. Lea en el Antiguo Testamento la historia del pueblo de Israel, después de ser llevados cautivos por 70 años, cuando regresan bajo la dirección, primero en 2 viajes, primero del sacerdote Esdras y después del servidor Nehemías. Es interesante, pero Esdras lo primero que hace es sacar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios produjo un despertar espiritual en toda la ciudad, en toda la nación de Israel. Yo sí creo que Venezuela, una de las cosas que necesita Venezuela es un volver a la palabra de Dios. La palabra de Dios como regente principal para guiar los destinos de este país y revisar toda nuestra normativa, nuestra constitución a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dentro de 2 años se conmemoran los 500 años de la Reforma de Martín Lutero. Y una de las cosas que Martín Lutero habló es de la sola fe, pero también habló de la sola palabra. La palabra de vida, la palabra del Señor Jesucristo. Es la palabra revelada. Dios te quiere revelar su palabra. Amén. Dios te quiere revelar su palabra. Allí estaba mi hermano, la vara de Aarón reverdeció. ¿Qué quiere decir? Que un palo seco por el poder de Dios puede reverdecer otra vez. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.